Juventus Stadium en Turín. El añorado choque tendrá que esperar, pero juega Juventus y Barcelona, dos históricos de la UEFA Champions League en esta jornada 2 del Grupo G. Hacemos la primera pausa. Cuando regresemos, mucho más en directo. Estamos de regreso, listos las alineaciones por acá. Vamos con la Juventus. Szczęsny en el arco, Demiral, Bonucci, Danilo en el fondo. Luego estará Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski. Arriba estará Dybala, Morata y Chiesa. Hace dos cambios. Vamos con Barcelona, que va a salir con Neto, Morana en el arco. En el fondo 4. Sergi Roberto, Araujo, Lenglet y Jordi Alba. 2 de contención, De Jong y Pjanic. Delante de ellos estará Griezmann, Pedri, Dembélé, Messi una vez más, Don Diego de 9. Bueno, vamos a verlo. Por ahora. Vamos, árbitro. Ahora sí, comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Allá está Jordi Alba. Y el partido hoy. Aquí está Messi. Messi le va a pegar con la primera llegada y el otro capitán Leonardo Bonucci llegó primero. Será tiro de esquina. Estaba De Jong y ahora es Pjanic. El toque de Griezmann, el palo. Le ha negado el primero. Barcelona, se salvó la Juve, pero sigue todo el ataque dentro del área. Koeman, a ver si gana, porque desde que tiene carrera de jugador y técnico no ha podido vencer en ninguna de sus dos facetas aquí en suelo italiano. Al que había abrigado también mientras presenciamos las reiteraciones a Chuck Norris ahí en el costado, ¿no? Sí, a Pirlo también, mientras veíamos la pelota dando en el poste de Szczęsny en el remate de el asunto. Pjanic también manifestaba en este regreso a Turín que él tiene muchas ganas de ser titular, pero que sabe que se va a tener que ganar el puesto, la oportunidad la tiene que aprovechar. Abierto y va 1 contra 1. Y acá viene Dembélé, le quiere pegar el balón que vino elevado, golazo. ¡Gol! De Barcelona en un desvío, pero le pegó con todo Dembélé. 1-0. El cambio de juego. Sigue Morata con una mano Neto, gol. Gol adelantado. No entiendo yo. O sea, de verdad que yo no entiendo. Hay 20 metros allá y corren y corren y corren. Fíjate. O sea, estás ahí 6 metros de la jugada. ¿Qué estás esperando? Espera, Bentancur elevó ese balón. Por aquí infracción de Morata. Tiro libre para Juventus. Vino para Griezmann, de taquito, Messi para el segundo. Messi le va a pegar. ¡Ay, Messi! 3 dedos, Messi. De zurdita, papá. Sí, le entra esta duda. Fíjate, aquí es... Sí, la duda dónde le tiene que meter. Yo creo que ahí es mucho más fácil que... Habemos tantos... Sergi Roberto sigue Chiesa, el balón que vino sin problemas para las manos de Neto Morara. Esa imagen que dio la Juventus al principio del partido, de la presión alta, de la dinámica. Al colombiano para sacar un centro que vino por abajo, Morata, gol. La bandera arriba. Quiero verla de nuevo. Quiero verla de nuevo. Bueno, vamos a verla, seguro. Todos la vamos a ver otra vez la jugada y está adelantado Morata. Aunque él diga que no. ¿Sabes qué va a hacer? Allá está el pelotazo. ¿Cuál? No, Pedri, que no pudo agarrar esa pelota. Jordi es la que tenía que hacer. Tenía que meterla. El toque, la quería devolver, se comió el toque que vino atrás. Griezmann, ¿qué hiciste, Griezmann? Lo que se ha comido Barcelona, yo no lo puedo creer. Pero no es campeón del mundo. ¿Por qué no mete gol? La puerta vacía. ¿Dembélé? ¿Estás hablando de Dembélé o de los dos? Griezmann? A los dos. Este gol que fallan ahora le puede pasar factura. Dembélé no quiso definir de primera, Luis. Quiso pisarla frente... Falta de Danilo. Y el que se perdió fue Pjanic, Diego. Sí, bueno, lo que pasa es que Pjanic tiene que cumplir la función de auxiliar en la marca a De Jong y darle... De Danilo. Otra vez de zurda y a cualquier parte. ¿Qué es lo que decide Luis Pirlo justamente ahora en el entretiempo? En Turín está ganando Barcelona, ya movió Dybala y aquí está el toque por parte de Bentancur.
tanto como los últimos 10 años. Infracción demasiado fuerte. El árbitro que dejó Camilo Zúñiga. o Zúñiga. El balón que vino bastante elevado. Primer tiro en el segundo tiempo. Le intentó de larga distancia el ex Boca Juniors. Y ahora es De Jong. Infracción. Dice no le hice nada. Da igual si la jugada como está, pero él tiene... Chiesa que vino con el centro, ganó por arriba. Aquí está Cuadrado, el toque, gol. ¡Gol! De la Juve. Apareció Morata para el 1-1. Bienvenidos a los tiempos del VAR. Morata preguntando si es gol, si en el protocolo de ¿Es? posición adelantada. Ah, Digo, en el protocolo, Pjanic. Ahora es Griezmann. Infracción. en realidad, ¿Qué va a hacer? Acompaña a Rabiot. Falta. Mi tarjeta. Y viene otra amarilla. Morata. Falta de Morata. Para tener... Allá está Messi. Y le movieron el arco. pero es más, Risto, mientras vemos la jugada, porque le queda de un Pedri. Y el toque le va a pegar a córner. cuarto. Otra Cuarto. jugada de... Tiene que ir a correr detrás del balón. Largo el pelotazo. El equipo de Juventus. Juventus necesita un hombre que maneje el medio. Univisión y TUDN. Aquí está Morata. Kulusevski no bajó nunca esa pelota. Álvaro Morata que vino con el toque. Por aquí está Rabiot. Ay, Rabiot. Levante la cabeza, Rabiot. Dejarse libre. Epa. Mira Messi, tiró un cañito. Y esto es para amarilla rápido. Y este le tiró un patadón. Que llevan tiempo también calentando y añadiendo. Mudó aquí. Infracción. Que se tiró y le va a mostrar tarjeta. El toque que vino para Griezmann. Te movieron el arco o no trajiste tiza para la puntería. Seguimos 1-0. Griezmann, péguele de nuevo. El balón en el desvío. Y aquí estaba el capitán Leonardo Bonucci. Saque de banda es para Barcelona. Lo está ganando 1-0. Y aquí Equipo de Juventus. Pedían falta. Se demoró el árbitro. Y tiene ahora que ser piden amarilla. tarjeta. Y es tarjeta. debería ser de tarjeta. Ahí está, para Rabiot. Juventus que se puede arreglar porque el próximo